Hoy, el mensaje de Dios es un recordatorio de su naturaleza eterna, resumido en la declaración: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Sirve como una profunda reflexión sobre la omnipotencia y omnipresencia de lo divino. A través de este mensaje, se nos insta a contemplar la totalidad de nuestra existencia, reconociendo que la presencia de Dios abarca tanto nuestros orígenes como nuestro destino final. Al abrazar la verdad de la soberanía eterna de Dios, encontramos consuelo y fuerza para navegar el viaje de la vida. Como Alfa y Omega, Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino también la culminación de cada historia. Al reconocerlo, se nos anima a entregar nuestras preocupaciones e incertidumbres, confiando en su guía y provisión inquebrantables en cada fase de nuestras vidas. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no será, y no habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él dijo: Escribe, porque estas palabras son ciertas y verdaderas. Y me dijo: Ya está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su porción en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el libro de Apocalipsis 21 versículo 6, Dios se identifica a sí mismo como el Alfa y la Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra del alfabeto. En otras palabras, Dios es el principio y el fin. Dios no está hablando aquí de alfabetos. Habla de la realidad. Dios es completamente el principio y completamente el fin. Todo lo que es, en última instancia, encuentra su origen en Él. Y todo terminará con Él de una forma u otra. Isaías lo dice de esta manera: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo el último, y fuera de mí no hay Dios. 44 versículo 6. En otras palabras, dado que todo proviene de Dios y nada le sobrevivirá, entonces Dios no tiene competidor final, y fuera de mí no hay Dios. Dios tiene la primera y última palabra de toda la historia. Cualquier intento de tener la última palabra fracasará. La cerámica no tiene otro comienzo que el del propio poter y, en última instancia, servirá a los propósitos del poter. Alfa. No puedo animarte lo suficiente a meditar sobre la asombrosa verdad de que Dios es el Alfa absoluto. Encuentra tiempo para dejar que la verdad te asimile, que Dios es el primero, el principio. Antes de Él no había nada. No hubo antes de Él.
Piénsalo, durante millones y miles de millones y billones de años infinitos, Dios existió y nunca tuvo un comienzo. Él es el comienzo. De eternidad en eternidad Él es Dios. Salmo 90, versículo 2. Y siempre lo ha sido. Podemos maravillarnos de que Dios sea infinito, eterno e inmutable en su justicia, sabiduría, poder, bondad y verdad. Pero cuando te tomas un momento para pensar en el hecho de que Él nunca eligió ser así y que nadie más lo eligió tampoco, es aleccionador. La justicia, la sabiduría, el poder, la bondad y la verdad de Dios son una realidad eterna. El carácter de Dios no es producto de la realidad. Es la realidad. Dios no es producto de múltiples posibilidades. Todo es producido por Él. Determina todas las posibilidades. Dios no es un pedazo de la realidad que puede ensamblarse con otros pedazos. Él es la realidad primera, última y universal. En Él tenemos vida, movimiento y ser. Hechos 17, versículo 28. Omega. Pero la verdad en la que quiero que nos centremos esta mañana es que Dios es Omega. Creo que ese es el punto focal en Apocalipsis 21, versículo 6. La frase yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin se encuentra en un pasaje cuyo tema es el final de la historia. Por lo tanto, este texto se centra en Dios como la omega de todas las cosas. ¿Qué significa Dios es la omega o el fin? Leamos los versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él dijo, Escribe, porque estas palabras son ciertas y verdaderas. Y me dijo, Ya está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su porción en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo Dios es el fin para quienes tienen sed de Él? Este texto muestra claramente que Dios es la omega, o el fin, de dos maneras diferentes. Para el que tiene sed, dice el versículo 6, Él es el fin, en el sentido de que será la fuente de su vida para siempre. Él será su Dios y ellos serán sus hijos, y disfrutarán para siempre de la herencia recibida de Dios. Él fue la fuente del agua de su vida en la creación, y será la fuente del agua de su vida en el consumo. Para el que vence, para el que tiene sed, Dios no es principio y fin como un río que nace de un manantial y desemboca en un océano. Un océano se alimenta y llena de los ríos que desembocan en él. Dios no es alimentado ni satisfecho por los santos sedientos que al final acuden a Él. No, para el sediento, Dios es el principio y el fin como una caravana en el desierto que comienza su viaje desde un oasis y termina en un oasis. Dios es fuente de agua de vida en el principio y es fuente de agua de vida al final, para siempre. ¿Cómo es Dios el fin para quienes no tienen sed de Él? Hay otro grupo de personas al que se refiere el versículo 8.
son aquellos que no tienen sed de Dios. Para estos, Dios también es el Omega, pero no de la misma manera. Dios es su fin, en el sentido de que finalmente se encontrarán con Dios como juez. Su comienzo está en el oasis de la vida de Dios. Luego toman la ruta prohibida del sur, a través de las corrientes poco profundas de la infidelidad, lejos del estrecho camino de Dios. Pero todos los caminos conducen a Dios. Finalmente llegan al otro lado del desierto y se encuentran con Dios, pero en lugar de un oasis de vida eterna, se enfrentan a un lago de fuego. Infierno eterno. Hay muchos cristianos, sin dar nombres, que rechazan el cristianismo, que no creen que el infierno sea eterno. No creen que el lago de fuego sea el omega de nadie. Algunos rechazan por completo esta idea, otros dicen que es un lugar temporal de purificación. En ambos casos, dicen que al final todos se salvarán. Dios tiene la última palabra, y esa palabra será siempre misericordiosa con toda criatura. Omega significará al final misericordioso para todos, no fuego y azufre. Pero el versículo 8 no oculta la terrible realidad. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su porción en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otros dos versículos del libro de Apocalipsis dejan claro que este juicio es eterno. Apocalipsis 20 versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para que no pensemos que este castigo eterno es solo para el diablo. Apocalipsis 14 versículo 9 a 11 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, beberá también del vino de la ira de Dios, derramado sin mezcla en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y todo aquel que recibe la marca de su nombre. Omega infinito para todos. Dios es un omega infinito para cada hombre, ya sea un manantial de agua de vida eterna o una gran tinaja de ira y un lago de fuego. Debemos recordar constantemente que nuestras vidas terminan en Dios. Puede parecer distante ahora, pero Pablo dijo a los escarnecedores de Atenas, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, Hechos 17 versículo 27. Nunca está fuera del alcance de los sedientos. Y aunque para el que está satisfecho parece estar tan lejos como las estrellas, al final será muy real para cada hombre, mujer y niño, gloriosamente real para el que tiene sed y terriblemente real para el que está satisfecho. Satisfecho. Yo soy el Alfa y la Omega, dice nuestro Señor, el principio y el fin, la fuente del agua de la vida eterna para uno y un lago de fuego para el otro. Nuestra vida en este mundo es extremadamente importante, porque lo que pienses de Dios aquí determinará cómo te encontrarás con Él al final. Oro para que Dios nos dé los ojos para ver las asombrosas alternativas al borde de la eternidad.
Rezo para que entonces seamos incapaces de decir y volvamos a la tibieza. Aunque sabes que eres salvo en el bote salvavidas con el capitán, los relámpagos, las olas de 20 metros de altura, la oscuridad y la tormenta deberían llenarte de un sentimiento de profundo y estremecedor asombro y una temblorosa gratitud por haber sido salvado de las aguas. No es poca cosa estar vivo entre el alfa y omega de nuestro Creador. La gran división. Volvamos a la imagen del desierto. Todo en la vida comienza con el poder creativo de Dios. Él es el alfa. Es el oasis al comienzo de nuestra vida. Todos empezamos en el mismo lugar. Pero tarde o temprano se produce una división. Y necesitamos saber qué división es, porque al final todo se reduce a eso. Una persona se encuentra con el omega, fuente del agua de la vida, y la otra se encuentra con el omega, lago de fuego. El que tiene sed. El libro de Apocalipsis 21 versículos 6 y 7 usa dos palabras para describir a la persona que encuentra a Dios como fuente de agua de vida. El versículo 6 dice, al que tenga sed, le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. La primera característica de la persona que encontrará a Dios como fuente de agua en lugar de fuego es que tiene sed. Apocalipsis 22 versículo 17 es una hermosa invitación al sediento, y el Espíritu y la novia dicen, venid. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga, el que quiera, puede tomar del agua de la vida gratuitamente. Entonces, cuando Dios dice que dará el agua del manantial de la vida al sediento, quiere decir que se la dará al que la desee, aquellos que aman su sabor, que la anhelan y que han convertido sus espaldas a las bebidas del alma del mundo. Cuando Dios dice que la sed es una condición para la salvación, no quiere decir que todos los que eviten el infierno y vivan para siempre serán salvos. Entonces serían todos. Todos, sin excepción, tienen sed en este sentido. Dios quiere decir que cualquiera cuya sed del alma sea verdaderamente de Dios y no de la alabanza, el poder y los placeres de este mundo, será salvo. Aquellos cuya sed los ha alejado de las corrientes poco profundas del pecado hacia el oasis profundo del otro lado del desierto, estos son aquellos a quienes Dios les dará el agua de la vida para beber para siempre. Los conquistadores. La otra palabra en el versículo 7 que describe al que se encuentra con Dios como manantial y no como fuego es la palabra vencerá. El que venciere heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra vencerá se usa una docena de veces en el libro del Apocalipsis para referirse a la victoria de los santos que les trae la bendición de la vida eterna. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 2 versículo 10 y 11, Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no tendrá que sufrir la muerte segunda. Recuerda que en el texto apocalíptico 21 versículo 8, la muerte segunda es el lago de fuego. Entonces este texto 2 versículo 11 dice lo mismo, si vencemos, no sufriremos. La superación se define para nosotros como ser fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vencer significa obtener la victoria sobre las fuerzas que nos tientan a ser infieles a Cristo.
La conquista de la sed. Si unimos el estado de sed con el estado de superación, entonces se verá más o menos así. Hay una batalla dentro de cada uno de nosotros. La lucha es entre la sed de Dios y la sed de cualquier otra cosa. Si nuestras almas tienen sed de Dios como un ciervo tiene sed de corrientes de agua, si hemos probado suficiente de la belleza, el amor y el poder de Cristo como para olvidar las cosas detrás de nosotros y perseguirlo, si negamos nuestra sed y tomamos nuestra cruz y nuestra sed de Cristo, entonces Dios vendrá a nuestro encuentro al otro lado del desierto y será para nosotros fuente de agua de vida que nos saciará plenamente para siempre. En otras palabras, si vencemos a todos los competidores de nuestra sed y quedamos satisfechos con Cristo, heredaremos la vida eterna. La sed de Cristo debe superar la sed de este mundo y de todo lo que ofrece. Los que no han vencido la sed de este mundo, aquellos que se encontrarán con Dios al otro lado del desierto como un lago de fuego en lugar de un manantial de agua de vida, son personas que no han vencido la sed del mundo. Para ellos, Cristo no era más atractivo que el aceite de ricino. Para algunos, tenía un sabor insípido. Para otros, estaba amargado. Pero el mundo que tiene gusto. Y debido al cáncer deliberado de su lengua espiritual, no encontraron satisfacción en Cristo. ¿Pero de qué manera? Mire el versículo 8. Dios los llama cobardes e incrédulos. En 2 versículos 10 y 11, Jesús había dicho a la iglesia, no temáis lo que sufriréis. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. No seas cobarde, ten fe. Sacia tu sed de vida, seguridad y felicidad en mí. No cedan a la sed de vida terrena, de seguridad, de autonomía. Pero la gente en 21 versículo 8 no prestó atención a la advertencia de Jesús en 2 versículo 10 y 11. Eran cobardes e incrédulos. La sed de este mundo supera la sed de Cristo, y por eso su destino será el lago de fuego. Luego Dios pasa a describir a algunos de ellos como abominables, es decir, personas que anhelaban cosas ocultas e indecentes. Asesinos, personas que tenían sed de venganza o que querían deshacerse de alguien. Impúdico, personas que ansiaban placeres sexuales en formas que Cristo prohíbe. Encantadores, personas que anhelaban poderes mágicos y las profundidades de Satanás, Apocalipsis 2 versículo 24. Idólatras, pueblo que tenía sed de dioses conciliadores en lugar de un Dios que dijera, yo soy el Alfa y la Omega. Y todos los mentirosos, personas que tenían sed no del futuro que Dios les traería a través de la integridad de la fe, sino del futuro que podrían crear a través de todo tipo de engaños. En otras palabras, aquellos que enfrentarán a Dios como un terrible lago de fuego en lugar de una fuente de vida son aquellos que no han conquistado esta sed mundanas. Si habían tenido alguna sed de Cristo, esta había sido absorbida por el amor por este mundo. Dios no dará agua preciosa del manantial de agua de vida a aquellos que nunca han desarrollado una sed conquistadora de Él. Si tenéis algo de sed de Cristo, con toda sinceridad os aconsejo encarecidamente que la avivéis. Bienaventurados los que tienen sed, porque solo ellos serán saciados. Crear y aumentar la sed de Dios.
fluiré tratando de crear en algunos y aumentar en otros la sed de Dios. Agua gratis para los sedientos. Note que en el versículo 6, el agua de vida que Dios da es gratuita. Al que tenga sed, le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Hay que tener sed para conseguirlo, pero la sed no tiene precio ni mérito a los ojos de nadie. Nadie puede comprar ni vender con la moneda de la sed. La sed no es trabajo. Es simplemente otra forma de describir la fe. Un sentimiento de vacío que recurre a Cristo para llenarlo. Cuando una persona cruza un desierto y llega al otro extremo del oasis jadeando y escucha al sediento le daré agua, nadie en esta situación le diría al dueño del oasis, eres un negociador duro. Él no negocia. No es difícil. Es gratis para los que tienen sed. A Dios le encanta saciar la sed del sediento que acude a Él en busca del agua de la vida. Y el que tenga sed, venga, el que quiera, puede tomar del agua de la vida gratuitamente. Tu posible encuentro con Dios. Recuerda que el que ofrece el agua se llama Alfa y Omega, principio y fin. Esto significa que si intentas saciar la sed de tu alma de una manera que no está en Dios, terminarás cruzándote con Dios de todos modos, y tendrás que explicar tus infinitas elecciones insultantes prefiriendo las corrientes del pecado al agua de la vida. Es un pecado infinito rechazar al Dios infinitamente valioso como si otra cosa fuera más valiosa. La ventaja de ser hijo de Dios. Note que en el versículo 7 el agua de la vida es lo mismo que la recompensa por llegar a ser hijo de Dios. El que venciere heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ser hijo de Dios es una ventaja que no tiene igual. Esto significa que te conviertes en heredero de todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene estará disponible para ti. Toda la creación estará a tu servicio. No negará ningún bien a aquellos que tengan sed de Él y así demuestren ser sus hijos. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, Dios nos recibirá en su oasis eterno, abrazándonos fuerte y dándonos un beso. Nos pondrá un anillo en el dedo, un manto sobre nuestros hombros y zapatos en nuestros pies. Nos preparará el trozo de carne más tierno y nos sentará en un banquete que nunca termina. Todo esto solo para los que tienen sed. Cuando Dios enjugará cada lágrima. Penchesbus sur ele infinimentaus verite du verset 4, il suira tot l'arme de l'ers jeux, et la mort ne sera plus, et il y aura plus ni dewil, ni cri, ni doleu. Carles premieres choses han desaparecido. Aquel que es el Alfa y la Omega, Dios Todopoderoso, está comprometido a quitar todo dolor, toda amenaza de muerte y todo aquello que os haga llorar. Toda causa de depresión, ansiedad y culpa, y todo obstáculo al gozo, el asombro y el inocente encanto desaparecerán. En su lugar pondrá una alegría infinita que superará tus vacaciones más felices. Y todo esto, solo para los sedientos. La luz en la Nueva Jerusalén. Y finalmente, medita en la imagen de la Nueva Jerusalén en los versículos 22 y 23. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, como lo es el Cordero. La ciudad no necesita ni el sol ni la luna para iluminarla, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su antorcha. Dios es verdaderamente el Alfa y la Omega.
el principio y el fin. Al principio dice, hágase la luz. Y durante miles de años, el sol ha salido todos los días para darnos sed de la luz detrás de la luz. Y al final, Dios satisfará esa sed con una experiencia única en su indescriptible y brillante belleza. Como dice Isaías, ya no será el sol el que os sirva de luz durante el día, ni la luna que os ilumine con su luz, pero el Señor será tu luz para siempre, tu Dios será tu gloria. Tu sol ya no se pondrá, y tu luna ya no se oscurecerá, porque Jehová será vuestra luz para siempre, y los días de vuestro luto habrán pasado. Todos los caminos conducen a Dios. Lo encontrarás en forma de luz y vida, o fuego y tormento. Al que tenga sed le daré del manantial del agua de la vida, gratuitamente. Y el Espíritu dijo, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. El que quiera, puede tomar del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22 versículo 17.